Aumenta la desesperación a causa del título 42. Migrantes al otro lado de la frontera se quejan de discriminación. Protestan para que eliminen esta medida. ¿Qué es la viruela del mono? ¿Y por qué alarma a las autoridades de salud? ¿Cuáles son los síntomas que deben tomarse en cuenta? Corren por sus vidas inmigrantes indocumentados a punto de ser arrollados por un tren. El desenlace es verdaderamente sorprendente. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Gracias por su sintonía. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente. En cualquier momento habremos de saber qué habrá de ocurrir con el título 42. Todo esto mientras se espera la decisión de un juez al otro lado de la frontera. En Tijuana, Baja California, los inmigrantes ya no aguantan más y exigen que se elimine esta medida. Vamos con nuestro corresponsal Vicente Calderón con toda la historia. Cientos de migrantes fueron al consulado de Estados Unidos en Tijuana a protestar, pues dicen que el gobierno norteamericano les discrimina con el título 42. Si eres de Latinoamérica, solamente se te aplica a los haitianos, Guatemala, El Salvador, pero no se le está aplicando a ningún otro continente. Se refiere a la medida sanitaria que existe desde 1944 y que fue activada por el presidente Trump, cancelando de facto el derecho de pedir asilo bajo el argumento de la pandemia. Lo que estamos pidiendo es que ya se quite ya y que de seguro ya el 23 si empiezan a cruzar. Llevaron sus comprobantes de vacunación y pruebas de que no tienen COVID. Ryan Rosales abandonó su natal Honduras con su hijo y ya tiene casi un año esperando en Tijuana. La corrupción, cosas que hay, extorsiones y todo eso me tocó salir para acá. Y aquí estamos en lo mismo también. Como él, muchos otros dicen que no ha sido fácil esperar en la frontera, pero quieren entrar legalmente a Estados Unidos. Hasta los mexicanos tienen temor de estar en este país. El crimen organizado ha crecido mucho en el estado de Guanajuato. José Guzmán dice que busca en Estados Unidos la seguridad que le arrebataron en México. Fuimos atentados en mi familia por varias ocasiones, ocasionando la muerte de mi esposa, de uno de mis hijos, hiriendo a uno de mis hijos y a su servidor también. Los manifestantes entregaron al personal consular una carta dirigida al presidente norteamericano. Que se toque el corazón y los deje entrar, por favor. La Oficina Municipal de Atención al Migrante de esta ciudad calcula que cuando menos hay unas 4,000 personas en los diferentes albergues de Tijuana esperando la suspensión del título 42. En Tijuana, Vicente Calderón, noticiero cierre de edición. Un estudio revela un récord en la deportación de centroamericanos. El reporte realizado por el Grupo de Trabajo de Centro y Norteamérica sobre Migración determinó que más de 1 millón de migrantes fueron regresados a sus países de origen. El estudio se llevó a cabo con datos desde el año 2015 hasta el año 2019. La investigación también señala que un gran número de deportados buscaban migrar nuevamente hacia Estados Unidos. Y también aumenta el temor ante el panorama económico que podría llegar este verano. Sin embargo, a pesar de la inflación y los altos precios de la gasolina, los expertos se mantienen optimistas. Alfredo Miranda desde Washington nos tiene más detalles. Aumento desmedido de los precios del combustible, inflación galopante, caída en los mercados de valores. Todo pareciera indicar que Estados Unidos está frente a una inminente recesión. Sin embargo, existen indicadores que dicen lo contrario. Una de las razones principales por las que no se piensa que estamos aún en una recesión, a pesar de que hemos visto una caída en el crecimiento del PBI, es que aún vemos un alto crecimiento del empleo y un aumento en la creación del salario, el aumento del salario. Expertos de JP Morgan anticipan que los precios del combustible podrían alcanzar en agosto un promedio de $6.20. Según la Casa Blanca, el aumento de precios se debe a la guerra en Ucrania. Las acciones del presidente Putin están manejando el aumento de precios en la gasolinera. El presidente Biden está haciendo todo lo posible para abordar este aumento, incluyendo la liberación de la reserva estratégica de petróleo. Pese a la alarma que genera la situación económica actual, existen factores como la confianza de los inversionistas en la salud económica del país y el bajo índice de desempleo que indican que el fantasma de la recesión estaría a 1 o 2 años de distancia. La opinión es que hay una desaceleración de la actividad económica, tasas más altas y un 30% de probabilidad de recesión en los próximos 12 a 24 meses. Así lo demuestra nuestra investigación. Según expertos, la Reserva Federal estaría tomando medidas principales
principalmente orientadas a evitar la inflación, lo que a su vez eliminaría los temores de una recesión. Así lo habría hecho al aumentar solo el 5% a la tasa de interés referencial. Lo cual demuestra que el Banco Central o la Reserva Federal lo que está buscando es frenar la inflación, pero con mucho cuidado de no frenar el crecimiento y causar una recesión. Y es por eso que muchos esperan de que además vayamos a tener todavía una inflación relativamente alta en los próximos 2 años. Según expertos, la venta masiva de acciones en el mercado bursátil no debería ser motivo de alarma. Recomiendan al público evitar ser víctimas del agio y la especulación y no pagar precios elevados con base en rumores sin fundamento. Desde Washington, Alfredo Miranda, cierre de edición. La legislatura de Oklahoma aprobó hoy uno de los más rigurosos proyectos de ley sobre el aborto. La restrictiva medida va a prohibir la interrupción del embarazo desde el momento de la fertilización y también habrá de permitir a los ciudadanos demandar a los proveedores de los procedimientos a que a sabiendas practiquen o induzcan un aborto. A la moción solo falta la firma del gobernador republicano Kevin Stitt para convertirse en ley. Y se encienden también las alarmas entre autoridades de salud en Estados Unidos después de la confirmación del primer caso de viruela del mono. Es una enfermedad viral inusual. Dayanis López está aquí para ampliarnos de qué se trata ese extraño virus y cuáles son sus síntomas. Dayanis, adelante. José, muy buenas noches. Esta enfermedad viral es originaria de África, pero hace tan solo unos días comenzó a propagarse por varios países. Y aquí en Estados Unidos ya se confirmó el primer caso en un hospital en Massachusetts. El Departamento de Salud Pública de Massachusetts dio a conocer que un hombre que recientemente viajó a Canadá se encuentra internado tras ser diagnosticado con la infección de la viruela del mono. The patient is currently hospitalized at Massachusetts General Hospital and is admitted to our special pathogens program. He is in stable condition. And this was really unusual because the patient had no travel history, no exposure to animals that would be known to be reservoirs. De acuerdo con expertos, el virus es parte de la familia de la varicela, pero generalmente se limita a África. Sin embargo, en este mes se registran un número de casos confirmados o sospechosos en el Reino Unido, Portugal, España y Perú. Sí, se está tomando las medidas en los diferentes lugares, tratando de evaluar a las personas que lleguen del extranjero. Por lo que médicos aseguran que la viruela del simio no es común que se transmita de persona a persona, pero el hecho de que se están surgiendo casos en varios países a la vez se puede tratar de una transmisión sostenida en humanos. La primera fase de la infección a los humanos es cuando los humanos entran en contacto con los fluidos del cuerpo del animal. Como todos los virus, la viruela del mono puede llegar a ser mortal. Aún así, esta enfermedad, desde que se detectó en 1958, se logró controlar con vacunas en contra de la varicela o viruela. Y muy específicamente, ciertas cosas en la piel que parecen como barros, que empiezan a aparecer por todos lados. De 3 a 7 días después, el paciente empieza a desarrollar fiebres, mucosidades, problemas respiratorios, y es la mucosidad respiratoria, al igual que los otros virus como el flu y aún como el COVID, es por donde se esparce. José, por ahora, tanto los CDC como la Organización Mundial de la Salud están monitoreando si se registran más infecciones de este tipo. Mientras tanto, los médicos piden a la comunidad a seguir con una higiene rigurosa de manos y seguir usando cubrebocas en lugares públicos. Regreso contigo. Gracias por tu reportaje, Dayanis. Buenas noches. Vamos ahora al condado de Los Ángeles, en California, donde hoy elevaron el nivel de riesgo por coronavirus. Después de varios meses en un nivel de riesgo bajo, se elevó a nivel medio. Esto debido a que en las últimas semanas se ha triplicado el promedio de casos registrados por COVID-19 en un periodo de 7 días. Este jueves, por ejemplo, fueron reportados 4.725 nuevos casos. Y la vacuna de refuerzo Pfizer para niños de 5 a 11 años fue aprobada el día de hoy. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades la autorizaron apenas unos días después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos le diese el visto bueno. La dosis se puede administrar 5 meses después de haber recibido las primeras 2 inmunizaciones en contra del COVID-19. El presidente Joe Biden anunció la operación Fly Formula como medida de emergencia para solucionar la escasez de fórmula infantil. ¿Pero en qué consiste esta medida? Anthony Belchi nos lo explica desde Miami.
El gobierno de Estados Unidos va a empezar a importar fórmula para bebés desde el extranjero para paliar los efectos del desabastecimiento en todo el país. Lo hará a través del Departamento de Defensa y la FDA, que aprobará que los productos cumplen con los estándares de seguridad, porque la situación, admiten, se les ha ido de las manos. Esta operación especial, ya conocida como Operación Fly Formula, forma parte de la ley de producción de defensa impulsada por Joe Biden para dar prioridad a quienes fabriquen este producto para recién nacidos. Ante la falta de fórmula para bebés en Estados Unidos, muchos padres podrían salir desesperados a otros países como México, un gran productor de esta leche, para poder alimentar a sus hijos y no tener que probar otras alternativas, con el miedo de que produzca efectos adversos. Una desesperación que uno no puede controlar ahorita, especialmente porque yo no puedo dar pecho y necesito la fórmula para poder darle a ella su nutrición que necesita. Actualmente hay una escasez del 43% en todo el país que hace preocupar a muchos, aunque gobierno y otros expertos piden mantener la calma a la hora de comprar. El bebé puede resolver con 4 o 5 latas de leche y queremos comprar 50 y tenemos que pensar que hay otras personas y otras madres que necesitan también fórmulas para su bebé. La escasez de fórmula se ha agravado precisamente porque ha ocurrido en medio de una tormenta perfecta en la cadena de suministros, que por cierto está lejos de resolverse. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, cierre de edición. Un corte comercial muy breve y regresamos. El atacante de Búfalo se enfrenta a la ley. Al regresar le diremos cómo le fue en su audiencia. Terror en los rieles del tren, inmigrantes a punto de ser arrollados. Lo explicamos con imágenes y detalles. En Nueva York, el atacante del supermercado en Búfalo que dejó a 10 afroamericanos muertos estuvo cara a cara con la justicia. Los familiares de las víctimas no pudieron contener su furia. Ángela González, desde la Gran Manzana, con todos los detalles. Ante la presencia de los familiares de las víctimas que murieron a manos de Peyton Gendron, que le gritaron cobarde, se llevó a cabo la primera audiencia en un tribunal donde un gran jurado le formuló cargos por dispararle a 13 personas y matar a 10 en el supermercado Tops, en lo que se convirtió en la peor matanza en lo corrido de este año. El adolescente, que vestía uniforme naranja de la prisión y estaba esposado, se declaró no culpable y permanecerá encarcelado sin derecho a fianza. Sus abogados declinaron hacer comentarios. Ella dice, los fiscales dijeron que se trató de un crimen de odio y que continuarán investigando los numerosos escritos en línea que detallaban este ataque. Los funerales de las víctimas comenzarán este viernes con la presencia del reverendo Al Sharpton, mientras que se conocen denuncias de que un despachador de la línea 911, que se encuentra suspendido de sus labores, le habría colgado el teléfono a una empleada del supermercado que intentó reportar el tiroteo. El miedo a la violencia armada es latente en cada esquina. Todo el mundo carga un arma de fuego y cosas así, entonces tienen que tratar de que mejorar eso, porque ya uno se siente inseguro en la calle, donde quiera uno está. No puede llevar sus hijos a un parque, a ningún lado, porque en ningún lado uno está seguro. La próxima audiencia se celebrará el 9 de junio y se espera que entonces los fiscales tengan avanzadas sus investigaciones y puedan formular cargos relacionados con terrorismo y crímenes de odio. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Cierre de Edición. Vaya momentos preocupantes que vivieron 5 inmigrantes indocumentados. Trataban de escapar de un agente de la patrulla fronteriza muy cerca de Mount Cristo Rey, en Texas. Mientras cruzaban un puente elevado de las vías ferroviarias, se escucha el silbato de un tren. Inmediatamente los inmigrantes trataron de regresar y evitar ser arrollados. De acuerdo a las autoridades, todos lograron salir ilesos, pero de todas maneras se está investigando este incidente. Vamos a una pequeña pausa comercial, regresamos a Cierre Edición con más información. Es un incendio fuera de control que arrasa todo a su paso, varias viviendas en peligro. Salieron a trabajar, la muerte los esperaba a su regreso. Tenemos todo sobre el triste destino de varios trabajadores. Regresamos. Las autoridades de Connecticut descubrieron las actividades sospechosas de un joven. Fabricaba sus propias armas de manera ilegal, pero lo sorprendente era quién tenía como ayudante. Servín López nos explica. Un arsenal que incluye armas de grueso calibre y de fabricación clandestina fue confiscado por la policía de East Hampton a un joven de 18 años que presuntamente las fabricaba junto a su abuelo.
Nosotros descubrimos municiones, armas de mano, rifles de asalto AR-15, varias estaciones de construcción, y una de las armas que fue encontrada había sido modificada para disparar automáticamente. Incautamos más de 700 cartuchos de munición, 3 armas de manos en varias etapas de ensamblaje y una estaba completamente montada. Además, en el lugar se encontraron chalecos antibalas, pasamontañas, un manual para fabricar bombas y elaborar veneno. Los individuos fueron puestos bajo arresto y los trajimos al departamento de policía para ser procesados. Una persona menor de 18 años en el estado de Connecticut no está autorizada para tener armas en su casa y menos modificarlas. Podría ser atentado, tampoco, uno nunca sabe. Y más responsabilidad en las casas para que estén pendientes más de los muchachos. El problema de las armas sin registro o arma fantasma es el gran problema al que nos estamos enfrentando, no solo en East Hampton, sino en los Estados Unidos, donde estamos viendo que más de estas armas fantasma se encuentran en escenas del crimen o que se utilizan para cometer crímenes. Mientras los 2 sospechosos enfrentan diversos cargos por conspiración, la policía sigue investigando la razón de la fabricación de estas armas que, de no ser incautadas a tiempo, podrían haber causado más muertes en el país. Desde el estado de Connecticut, Selvin López Anariba para Estrella TV. Hay emergencia en el estado de Texas debido a un incendio fuera de control. En el condado Taylor ya se quemaron más de 7,000 acres de maleza. Desafortunadamente, las llamas también alcanzaron a quemar entre 50 a 60 viviendas. A pesar de todos los esfuerzos por parte de los bomberos, solo ha sido contenido en un 10%. 16 condados están en alerta. Y otro voraz incendio que siguió a una explosión destruyó hoy a una compañía de construcción en un puerto de Wisconsin. La labor de los bomberos se vio obstaculizada por la falta de hidrantes en la zona y sus camiones cisternas tuvieron que trasladarse a otros lugares para reabastecerse de agua. Hasta ahora no hay reportes de heridos ni de qué ha provocado este incendio. Vamos a información de México, donde más de una decena de campesinos perdieron la vida. Todos regresaban a casa después de una larga jornada de trabajo cuando el autobús en el cual viajaban sufrió un accidente. María Teresa Sarabia con la siguiente historia. Varias familias de Jalisco están de luto por el trágico accidente carretero de un autobús que transportaba personal de una empresa agrícola ayer por la tarde y en el que perdieron la vida al menos 14 trabajadores, mientras que 20 más sufrieron heridas. Un miembro del cuerpo de bomberos que acudió a auxiliar a los lesionados señaló que el camión de la compañía Verrimex sufrió una falla mecánica, lo que causó la mortal catástrofe. En el crucero aquí en Tuscueca ya venía sin frenos y el chofer optó por agarrar el crucero hacia Citala, de Tuscueca hacia Citala. Agregó que fue en ese lugar donde el autobús chocó con unas piedras de gran dimensión luego de que el conductor no pudiera detenerla y después se impactó contra un paredón. El camión transportaba personal de la empresa Verrimex y viajaba de Mazamitla a Jocotepec. Todos los que iban en el autobús se dirigían a sus hogares luego de su jornada de trabajo en la empresa productora de berries. A la escena respondieron decenas de rescatistas de protección civil, aparte de los bomberos y otras unidades de emergencia de 4 municipios cercanos a la ribera del lago de Chapala, que se encuentra a unas 56 millas de la ciudad de Guadalajara. Todos los lesionados fueron trasladados a diferentes hospitales en más de 13 ambulancias y se informó que el chofer del autobús falleció en el centro médico donde era atendido de sus heridas. El pasado 18 de abril, la carretera México-Puebla también fue cerrada por un choque entre un autobús y un tráiler que dejó 13 heridos luego de provocar un fuerte incendio que destruyó ambos vehículos. María Teresa Sarabia, cierre de edición. Y continúa el drama en el caso de Devani Escobar, la joven de 18 años que se cree fue asesinada en Monterrey, Nuevo León. Las contradicciones en las 2 autopsias anteriores obligaron a las autoridades a ordenar una tercera autopsia con el propósito de tratar de esclarecer totalmente la causa de su muerte. Devani desapareció el 9 de abril y fue encontrada muerta 11 días después. Los invitamos a que sigan con cierre de edición. Vea usted la impresionante cancha de baloncesto que disfrutan en México. Le diremos específicamente en dónde.
Dicen que las crisis despiertan el ingenio y eso fue lo que le pasó a una mujer alemana cuando el dinero comenzó a escasear. La dueña de una granja resintió el golpe de la inflación, sobre todo en el precio de la gasolina, entonces decidió guardar su auto y comenzar a usar una carreta empujada por 2 caballos. Su idea fue un éxito y ahora está ahorrando, según ella, $250 al mes. Y en Ucrania, a pesar de la guerra, celebraron el Día del Bordado, regalando prendas en un hospital infantil de Odessa. Voluntarias obsequiaron a las mamás las tradicionales y hermosos atuendos conocidos como wishbankas. Para sus recién nacidos, esa prenda es considerada un símbolo del renacimiento de ese país. Y le vamos a mostrar una impresionante cancha de baloncesto. Fue reconstruida como parte de un proyecto de la NBA que se extiende por varios países de Latinoamérica. En México, Ixtlán de Juárez, precisamente en el estado de Oaxaca, fue el municipio elegido para este maravilloso proyecto. El diseño de la pintura fue creada por artistas locales y ha causado sensación. Este municipio es famoso por el torneo Copa Benito Juárez, uno de los campeonatos de básquetbol más reconocidos en la República Mexicana. Bonito proyecto de la NBA. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos contar con su sintonía el día de mañana. Yo soy José Armando Ronstadt. Buenas noches.